En 2006 y 2012, 40% de las personas inscritas en el padrón electoral no acudieron a votar. Ya se ha dicho una y otra vez que la democracia electoral mexicana es una de las más caras del mundo. ¿Cuánto cuesta votar en otras partes del mundo? Lucy Bravo. Las elecciones del 1 de julio no solo se vislumbran como las más grandes en la historia electoral del país por el número de cargos que se votarán, sino también como las más caras. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral para la realización del proceso electoral del 2018 es el más alto del que se tenga registro, es decir, 7.144 millones de pesos. Se trata de un aumento del 18.78% con respecto al 2012. Si todos los mexicanos inscritos en la lista nominal, es decir, 87.8 millones de electores, asisten a las urnas, el costo promedio del voto sería de 81 pesos. Pero este es un escenario totalmente alejado de la realidad. Si tomamos los procesos electorales del 2006 y 2012 como ejemplo, el abstencionismo fue de un 40% en promedio, con lo que el costo del voto subiría a 135 pesos este año. Esto significa que por cada ciudadano que no ejerce su voto se podrían desembolsar 54 pesos. Un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México revela que el costo de la democracia mexicana es el más alto de América Latina, es decir, $18 por voto contra 29 centavos de dólar en Brasil. A su vez, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales establece que México celebra una de las elecciones más caras, mientras que en la democracia más grande del mundo, la India, el costo por elector estimado es de $6. Doctor Cristóbal Meléndez Aguilar, bienvenido. Hoy vamos a hablar del costo del voto, pero antes quisiera preguntarte, ¿por qué no vota la gente en este país? Bueno, principalmente por dos razones. La primera es que no hay alternativas suficientes que incluyan a toda la sociedad. Entonces, muchas minorías no se sienten representadas con las opciones. Ese es un problema importante. Segundo se habla mucho del costo del voto para el gobierno, pero ¿cuál es el costo para el individuo? Muchas veces se tiene que hacer colas largas y luego de que se ve el resultado, pues la diferencia son millones. Entonces dice, ¿valió la pena? Si no hubiera ido, de todos modos el resultado es el mismo. Hace 6 años también hubo un aguacero y la gente tiene que aguantar todo eso. Entonces estas situaciones adversas hace que mucha gente no vaya a votar. Cuando hablas de grupos que no están representados, ¿cómo a cuáles te refieres? Los migrantes, indígenas, homosexuales, algunos religiosos. Todos estos grupos a veces no se representan en las agendas y pues no salen a votar. Sí, no salen, por lo menos en las 2 elecciones pasadas, que hubo un abstencionismo más o menos del 40%. Sí. Vamos a ver qué pasa en esta. A ver, por cierto, en 2012 el INE tuvo un presupuesto de poco más de 4,000 millones de pesos, estrictamente para cosas importantes como es educación cívica y tecnológica, pero ese presupuesto fue considerado el más alto de la historia. ¿Se justifica? Sí, es justificable en el sentido de que cada vez se tiene que perfeccionar más. Cada resultado de la elección no es aceptado por algunas personas, entonces al hacer pues un análisis de qué es lo que ha estado sucediendo en esas elecciones, se identifica que, bueno, hay algunas cosas que han fallado, entonces se tienen que corregir. Y esas correcciones pues salen dinero algunas veces en capacitaciones, tecnología, y entonces el presupuesto tiene que ir incrementando. Ahora, hay categorías que se usaron en 2012 que se han modificado para esta elección. Por ejemplo, en 2012 hubo una que era capacitación, actualización del padrón electoral. Eran 6 categorías y ahora se le han agregado otras 2, por ejemplo, dirección y soporte jurídico electoral. Eso hace, desde luego, que el presupuesto aumente. ¿Sí se tienen que cambiar estas categorías? Sí, es necesario para dar una mayor certidumbre a los resultados. Muchas veces se ha estado diciendo, es que el resultado no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? No, porque no hubo un soporte jurídico en el cual pues a los candidatos en ciertas elecciones, porque no nada más se da este presupuesto
a la presidencial, a veces son en alcaldes, diputados, ciertos puestos políticos que son muy estrechos y entonces a veces se tiene que impugnar el resultado y al impugnar pues se necesita que también haya una idea a este candidato, decirle cómo lo puedes modificar. A ver, hablábamos al principio del nivel de abstencionismo. ¿Cuánto ha costado en el 2006 y el 2012 cada voto y cuánto costaría si se aumenta la participación o se mantiene igual para esta elección? Bueno, si lo consideramos con que ya todo lo va en el presupuesto de egresos en las elecciones, cada persona va a pagar 80 pesos, vote o no vote. El costo que está es que si tú no llegas a ejercer tu voto, muchas veces el candidato que gane quizás no te represente. Ese es un costo importante. Otro costo es que si no te gustan las alternativas, lo que puedes hacer es un voto nulo. Entonces tú estás reflejando en una estadística que las alternativas no te gustan. El problema es que si te abstienes de votar, puedes ser usado en mecanismos fraudulentos en los cuales de pronto pues apareces que llegaste a votar, aunque no hayas acudido, y eso es un grave problema. Pero, por ejemplo, la relación de ¿por qué se da esta relación de hay abstencionismo y el voto cuesta más si no acudes a votar? Que se está hablando de que podría costarnos hasta 135 pesos y en esta elección la gente no acude a votar. Sí se divide el presupuesto entre la gente que sí vota. Okay. Entonces, esto elevaría el costo a 135, pero si tomamos de forma general a todos, pues nos costaría realmente como 80 pesos. Me queda claro, pero la institución del INE se le ha cuestionado mucho. Por ejemplo, lo que se le autorizó este año fueron 25,000 millones de pesos para cerrarlo. Se le sigue cuestionando que la institución es burocrática y es muy cara. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, es burocrática. Quizás pues ciudadanos que estén más inmersos en las elecciones pues pueden pensar que estos recursos son excesivos, porque ya estamos acostumbrados, vemos constantemente la televisión. Pero ¿qué pasa en comunidades que están más alejadas a la televisión? Ahí se necesita pues estar una presencia constante de spots para que poder llegar a esa gente, porque si no votan, volvemos a lo mismo, no están incluidos y entonces empieza a haber un ciclo que realmente los que votan y deciden en una democracia donde es la mayoría, son los que realmente van a decidir el futuro de todo el país. La burocracia es algo que se le cuestiona al INE o al gran gasto de este año, que son 25,000 millones de pesos. Otra es lo que se destina a los partidos políticos en términos de dinero para los procesos electorales. Sí, en la burocracia del INE pues es todo este perfeccionamiento que cada elección se está diciendo que pues faltan cosas, que hay fraudes, se necesita pues perfeccionar y sí se necesita pues capacitación, porque muchas veces se dice que bueno, no es que hubo mala intención, simplemente fue una falta de capacitación. Entonces al haber mayores recursos para esta gente es para que estén mejor capacitados, pero no tendríamos que haber aprendido ya después de tantas experiencias electorales. Es que no son los mismos que participan cada elección. Hay que recordar que pues el INE selecciona por letra de las personas, entonces, y el mes. Entonces esto pues cambian, no son los mismos funcionarios y muchas veces pues pasan 6 años y pues cometen errores. Sí, los funcionarios de casilla, pero vuelvo al punto del INE, no tendría que tener casi que un manual de procedimientos para que no resultara tan oneroso, que este dinero que se destina al INE fuera mucho usado de manera más eficiente. ¿Qué haces con 25,000 millones de pesos? Es altísimo el presupuesto de este año. Sí, pero pues son para 80 millones de personas. O sea, si ya lo dividimos, volvemos a lo mismo, son 80 pesos, o sea, 80 pesos por cada habitante. El problema es que muchos de esos no votan y por eso se hace caro, pero son sus 80 pesos. Entonces, a lo mejor en cifras se mueve muchos millones, pero ya por habitante con credencial de elector se baja a 80. ¿A qué se equipara este presupuesto de este año de 25,000 millones de pesos en el gasto público federal, por ejemplo, en el presupuesto de egresos?
Bueno, podría ser el presupuesto de algún estado intermedio, entonces de todo el año. Entonces, algunos estados que están pidiendo mayores recursos, pues decir, bueno, es todo el presupuesto de todo un estado para pues, sus programas. Claro, imagínate qué importante eso que dices, el presupuesto completitito de un estado, que es el que vamos a gastar en esta ocasión en las elecciones, en el proceso electoral del 2018. ¿Crees que se deba perfeccionar no solamente el uso de estos recursos, sino la propia operación del INE para hacer este gasto más eficiente y, por supuesto, bajarlo? Sí, o sea, tiene que haber una mayor... ¿Se puede? Porque ¿cómo ocurre en otras democracias del mundo? Sí, es que en otras democracias, bueno, a veces los resultados son más estrechos y se respeta el resultado. Aquí cuando a veces hay pues el temor de un fraude, pues sí se necesita un mayor perfeccionamiento y ese perfeccionamiento cuesta. Entonces se tiene que dar los mayores recursos en el cual hay monitoreo, hay capacitación, hay pues un presupuesto equitativo para todos los participantes y no nada más desde las campañas, desde antes, precampañas y todo. Claro que también es otra vez ahora nos hicieron más como el proceso técnicamente más complicado, pero vuelvo al punto, si ya tuvimos experiencias en el pasado donde también se gastó mucho dinero, ¿la credibilidad y la confianza nada más es un asunto de dinero? No, es también un asunto de los mismos participantes durante los 6 años. El problema es que en México consideran la democracia las elecciones. Hay otras democracias que son más participativas y que cada día se va construyendo esta democracia. Sin embargo, en México, cuando las elecciones es el elemento más importante, entonces a ese elemento tan importante que si hay un resultado y la gente se tiene que aguantar mucha gente, durante 6 años, entonces sí le tienes que dar un proceso de credibilidad, al menos con los recursos. Pero las experiencias de las 2 elecciones pasadas nos dicen que no fue así y de cualquier manera gastamos mucho dinero. Un dinero de los ciudadanos. Pero si no se gasta, pues todavía sería los manejos. La pregunta es, ¿se puede hacer más eficiente ese gasto? Sí, se puede ser más eficiente, sin embargo es complejo porque en el perfeccionamiento de recursos se necesita destinar a ciertos rubros en los cuales, como bien decías, antes eran 6 elementos, ahora son 10, se necesita cada vez más elementos porque son exigencias de los candidatos que han perdido. Dicen, no, es que yo perdí porque INE no tenías estas consideraciones. Entonces, hay exigencias. Igual, Cristóbal, en el pasado no los convencieron y el INE fue puesto en duda, pero pues bueno, ahora en cualquier caso es eso, el voto sigue siendo caro en términos de dinero, ¿cierto? Y sí podría ser más eficiente. Sí, puede ser más eficiente. Muchas gracias, Cristóbal Meléndez Aguilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta febrero de 2018 había un registro de casi 88 millones de votantes. Si todos votaran, el costo del voto por persona sería de 81 pesos, pero si solamente va el 60% como ha venido ocurriendo, el costo se irá a 135 pesos y si solamente va el 50%, el voto costaría 162 pesos. Por donde se vea, lo mejor es acudir a votar el próximo 1 de julio. Esto fue A Quemarropa.